Módulo de rotación relativo. Cuando tenemos una situación como estas, donde tenemos dos ejes, los ejes están unidos por engranes, y se aplica un torque de entrada, como se ve acá en E, hay un torque de entrada en E, el cual se transmite a través del eje SE, pero hay un engrane en C que está articulado con un engrane en A, y el eje AD, fíjense, el eje AD tiene un extremo fijo, su extremo es fijo en D. Entonces, aquí en estos casos vamos a hablar de rotación relativa. La rotación relativa es simplemente que si yo aplico un torque en E y el eje y el punto B fuera un punto fijo, pues se daría cierta cantidad de rotación, que es una rotación absoluta de E. Pero resulta que el punto B no es un punto fijo, sino que el punto B está engranado con A. Entonces, dependiendo del diámetro de los engranes, se va a dar una transmisión de torque. O sea, se va a dar cierta resistencia a la rotación aquí entre A y B. Como hay cierta resistencia a la rotación, dependiendo de esos diámetros de los engranes, entonces aquí se me va a dar un giro relativo entre B y E, porque entre más torque más gira E, pero aquí también entre más grande A, pues mayor resistencia aquí con respecto al engrane en C, luego la rotación de B va a ser diferente. Entonces ahí hablamos de rotación relativa. Y voy a decir que la rotación relativa, fíjense, del punto, aquí se dice la rotación relativa del punto E respecto, esta línea quiere decir respecto al punto B, entonces lo que rota aquí el extremo E con respecto a lo que alcanzó a rotar el extremo B, lo voy a calcular como la rotación de E, o sea, la rotación del extremo E, menos la rotación del extremo B. Y finalmente eso se va a calcular como el torque en la entrada, o sea, el torque dentro del eje, por la longitud del eje sobre el J del eje y el módulo de rigidez de ese eje. Así vamos a calcular la rotación relativa. Sin embargo, la mayoría de las preguntas me van a dar el valor del torque de entrada, es un valor fijo que me dan. Me van a dar el radio de los piñones, me van a decir cuánto es el radio del piñón A, cuánto es el radio del piñón B. Me van a dar los módulos de rigidez de los ejes, ese van a ser datos de entrada. Y normalmente me dan los diámetros de los ejes. Y entonces, ¿cuál va a ser la pregunta en este tipo de ejercicios? En la mayoría de los ejercicios me preguntan por la rotación que sufre el extremo E. ¿Y cómo voy a calcular esa rotación? Pues la rotación que sufre el extremo E la voy a calcular de acá de esta ecuación. Entonces voy a pasar este término al otro lado y voy a decir que la rotación del extremo E es la rotación relativa de E respecto a B más la rotación de B. La voy a calcular así, despejando de acá de esta ecuación de arriba y calculando estas dos rotaciones. Ahora, como en los ejercicios me van a dar valores numéricos para el radio del engrane A y el radio del engrane B, acá para tratar de hacer un ejercicio similar a los que nos proponen, voy a establecer una relación. Voy a decir que el radio del engrane A es 2 veces el radio del engrane B. Eso es para sacar cuál sería la rotación del extremo E, para calcular esa rotación del extremo E. Entonces, ¿cómo uno procede? En este tipo de ejercicios se empieza por el eje AD, o sea, por el eje que tenga el extremo fijo. Es decir, voy a calcular la rotación del eje AD. Pero resulta que por tener ese engrane fijo, la rotación del eje AD pues va a ser la rotación del extremo A, porque el extremo D es fijo, luego este extremo no rota, se queda ahí anclado, el que rota es el extremo A. Entonces voy a calcular la rotación del extremo A y la voy a calcular como siempre, T por L sobre J por G. Pero el torque que voy a utilizar acá es el torque en A, el torque que me está llegando en A. Pero fíjese que el torque que está llegando aquí al piñón A, pues va a depender del torque que venga aquí de C. Y este torque en C, pues es el mismo torque en la entrada, miren. Este torque T viene a ser el torque en B, ¿cierto? O en el engrane C.
en el eje B o en el punto B del engrane, o es el torque que va a través del engrane B. Y este es el mismo torque en la entrada, porque el torque, a menos que hubiera otro piñón por aquí en el centro, pues sería diferente, pero como no hay nada ahí intermedio, entonces el torque en E, en el extremo E, es el mismo torque que me llega acá. Y ese torque se transmite acá al engrane en A. ¿Cómo? Entonces se me va a generar una relación de transmisión. Entonces recordemos acá. Entonces lo que voy a hacer es, miren, hallar este torque en A. ¿Listo? O sea, el torque que está entrando acá. Y lo voy a hallar a través de esta relación de engranes. Entonces, ¿qué voy a decir? Recordemos que cuando dos engranes están articulados, hacen las mismas cantidades de fuerzas en sus dientes, forman una acción y reacción. Entonces, la fuerza F es la misma fuerza F', pero la fuerza F, recordemos que es el torque sobre el radio, y la fuerza F' será el torque T' sobre el radio de R'. Bueno, para esta situación hablamos que el torque acá es el torque en A y el radio acá es el radio en A. Y aquí el torque en el engrane B pues será el torque en B y el radio del engrane en B. Pero fíjense en lo siguiente, yo hice una suposición, dije para este ejercicio, porque normalmente en los ejercicios me dan los números, el radio de A y el radio de B, entonces para este ejercicio yo establecí una relación, y es que RA es 2 veces RB, entonces aquí voy a decir el torque en A sobre 2 veces RB, porque aquí lo dijimos RA, entonces estoy reemplazando RA como 2 veces RB, fíjense, donde estaba RA, coloqué 2 veces RB, y esto es igual a el torque en B sobre el radio en B. Ahora, este número que está aquí dividiendo, pues pasa aquí arriba a multiplicar. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Que el torque en A es igual a 2 veces el radio en B por el torque en B sobre el radio en B. Pero como el radio en B es el mismo, entonces me va a quedar que el torque en A, finalmente el torque en A es 2 veces el torque en B. Listo. Y ahí está la relación de los torques. Ahora, si yo me voy aquí a la gráfica, necesito saber mi torque en B, pero ya lo dijimos, el torque en B es el mismo torque en el engrane C y es el torque de entrada. Luego acá voy a cambiar esto, o aquí, el torque en B es el mismo torque de entrada y el torque de entrada es T, o sea que me va a hacer 2 veces T, ¿no? Torque de entrada, fíjense, es T, que normalmente se lo dan a 1. Luego en mi ecuación aquí voy a reemplazar y voy a decir que este valor es el torque en A, 2 veces el torque de entrada que es T, por L que es la longitud del eje. Pero fíjense que acá para este ejercicio la longitud del eje AD es la misma longitud del eje EB. No siempre es así, puede estar ese soporte más arriba, pero allá me dan los valores numéricos para yo poder hacer los cálculos, me dan las longitudes. Entonces aquí tendría que tomar la longitud del eje AD. Bueno, pero el J también puede ser que me den el radio del eje, o el diámetro del eje, y puede ser que el eje sea diferente material del otro eje, entonces me darán los módulos de rigidez. Para este ejercicio estoy suponiendo que los L son iguales y que los materiales son iguales y que los diámetros son iguales. Luego, si eso es igual, entonces voy a decir que la rotación del extremo A es igual, o la voy a calcular como 2 veces el torque de entrada por la longitud del eje AD, por el J del eje AD y por el G del eje AD. Listo. Y esto es lo primero que uno hace, calcular la rotación del extremo A. El segundo paso consiste en relacionar la rotación del extremo A con la rotación del extremo B. Aquí no es que sean iguales las relaciones, aquí lo que quiero decir es que hay un factor, una constante que relaciona los dos ángulos. Y lo que vamos a buscar es esa constante. Obviamente hay una relación porque hay unos piñones que transmiten y entonces se dará una relación entre esas dos rotaciones que las vemos en este gráfico. Fíjense en una cosa, acá en el gráfico me está mostrando que el extremo A o el punto A rota un ángulo phi de A, que es este que me marcan acá, phi de A,
Esa rotación se transmite a través de los dientes del engrane y esa rotación o ese ángulo de rotación me cubre cierto arco en el piñón A. Resulta que ese arco que me cubre en el piñón A, que lo voy a llamar S sub A, es el mismo arco que se cubre en el piñón B y que lo voy a llamar S sub B. Claro, es que los dientes entran en contacto uno con otro y ¿qué va a pasar? Que si cubren el mismo arco, entonces, o que para poder cubrir el mismo arco, el piñón B debe ir más rápido. Por eso es que ese piñón tiene mayores revoluciones para cubrir la misma cantidad de arco. Entonces voy a decir que el arco del piñón A debe ser el mismo arco del piñón B. Pero recuerden que como se trata de un sector circular, esto es un sector circular, ¿cierto? Donde aquí hay cierto ángulo, que en este caso es phi de A, hay cierto ángulo que es S de A, y hay un radio, entonces hay una relación entre las tres cosas. Recordemos que la relación es que el arco es igual al radio por el ángulo. Pero en este caso, para el piñón en A, el radio pues será el radio A. Entonces aquí tendré radio A. Radio A por el ángulo, pero el ángulo allá es phi de A. Exactamente igual aquí para el otro sector circular. El radio pues será el radio del piñón B, que es lo que les digo, normalmente lo dan en los problemas. Entonces será el radio B por el ángulo que rotó el piñón B, que obviamente no es el mismo que rotó el piñón A, y que será phi de B. Entonces el objetivo es hallar una relación entre phi de A y phi de B. Entonces para eso, como yo aquí me propuse, en el ejercicio propuse que RA es 2 veces RB, allá le dan los valores numéricos, entonces sencillamente lo que se hace es reemplazar los valores numéricos allá. Y entonces RA 2 veces RB por phi de A igual a RB por phi de B. Pero fíjense en una cosa, aquí sencillamente si yo paso esto a dividir se cancela con el otro. Y ahora voy a decir que el ángulo phi de B, ¿cierto?, es 2 veces el ángulo phi de A. Si esa relación de radios de los engranes fuera el doble, pues obviamente los ángulos también, o sea que el piñón B tiene que dar 2 vueltas mientras que el piñón A da una vuelta, y eso se ve reflejado acá en la relación de ángulos. El ángulo que tiene que recorrer el piñón B es 2 veces el ángulo que recorre el piñón A. Bueno, ¿y eso para qué me va a servir? Pues es que el primer paso fue sacar lo que rote al extremo A. El segundo paso es, a partir de lo que rote al extremo A, saco lo que rote al extremo B. Entonces, ¿qué decimos? Que lo que rota el extremo B es 2 veces lo que rota el extremo A. O sea, que lo que rota el extremo B es 2 por lo que rotó el extremo A. Pero acá cuando ustedes hagan el cálculo, esto les da un número. Aquí en este caso, pues yo mantengo la relación, y la relación es 2 por el torque por L sobre J por G. Y allá sencillamente les va a dar un valor numérico, phi de B igual. Aquí me da una relación, 4 por T por L sobre J por G. Y esta es la cantidad de rotación phi de B. Que fíjense que esa cantidad de rotación phi de B es la que voy a necesitar acá, miren. Voy a necesitar de phi de B y de la rotación relativa. Pero fíjense que la rotación relativa, aquí me dicen cómo calcularla, me dicen la rotación relativa del extremo E con respecto al extremo E se calcula, o sea, acá, ¿no?, en el eje que tiene movimiento en los dos extremos. Se calcula como el torque de entrada por la longitud de ese eje sobre el J del eje por el G del eje. Quiere decir que acá yo ya podría solucionar cuánto es la rotación del extremo E. Entonces la rotación del extremo E es sencillamente la rotación de E respecto a B, que está aquí arriba, ¿no? T por L sobre J por G, más la rotación del extremo G, módulo de rigidez, ¿no?, más la rotación del extremo B, que fue la que acabé de calcular, que es 4T por L sobre J por G. Entonces aquí la reemplazo. Y después de reemplazarla, fíjese que esto es
uno T por L sobre J por G y el otro es 4T por L sobre J por G. Y entonces voy a decir que si fuera este el caso, donde un engrane tiene el doble de radio del otro y que las longitudes de los ejes son iguales y que son del mismo material y que los diámetros son iguales, entonces voy a decir que el extremo E rotaría una cantidad de 5 veces el torque de entrada por la longitud de los ejes sobre el J de los ejes por el G de los ejes. Y esta sería mi solución, pero más que la solución, este es el procedimiento que uno hace para calcular la rotación del extremo E dada esta situación.